Bienvenidos nuevamente a Protofast. En esta ocasión les presentaremos el proyecto titulado Controlador Bidireccional para un motor DC. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que ustedes van a poder ser capaz de controlar un motor DC en el sentido en el cual va a estar girando, tan solo utilizando un interruptor y una serie de transistores de potencia, lo cual les permitirá cambiar la polaridad sobre el motor de DC. Es en realidad este cambio de polaridad lo que nos permite controlar el sentido del giro. Veamos entonces el siguiente diagrama esquemático. El diagrama esquemático que tenemos en este momento es el que nos permite controlar el sentido de giro de un motor DC. Si nosotros vemos aquí, tenemos 4 transistores, los cuales están en configuración de interruptor, y cada uno de ellos está conectado a otro a través de su base, de tal manera que tenemos dos pares, los externos y los internos. ¿Qué es entonces esta configuración? Esta configuración nos permite controlar el sentido de la corriente o la polarización con la cual se está aplicando al motor de corriente continua DC. Si analizamos momentáneamente este funcionamiento, en este punto estamos polarizando el transistor superior con el transistor inferior, lo que nos permite de que estos transistores se encuentren en la circunstancia de saturación, permitiendo el paso de la corriente. Si seguimos la flecha, sería el paso de la corriente, viene por este otro lado, pasaría a través del motor de DC, entraría nuevamente a este transistor y llegaría a tierra. En este momento tal vez se pregunten, bueno, ¿y qué está pasando con estos dos transistores internos? Pues bien, debido a que estamos seleccionando a través de este interruptor la base de estos dos transistores, los otros dos transistores que están aquí se encuentran en un estado de corte, es decir, como si estuviesen en circuito abierto, lo que nos permite tener un flujo de corriente como lo estamos mencionando en estos instantes. Si nosotros cambiamos este interruptor a la otra base, entonces los transistores que estaban en corte ahora se ponen en saturación, y aquellos que estaban en saturación, que son los transistores externos, ahora estarán en corte, estarán abiertos. De tal manera que si vemos el sentido de la corriente viene por aquí, ahora cambia el sentido de la corriente. Anteriormente por este punto salía, ahora está entrando la corriente, llega, sigue por este camino y vemos de que cierra el circuito. Veamos cómo es que funciona este circuito. Vamos a activarlo, ya está corriendo. Fíjense por favor en cómo cambia aquí la posición del interruptor y también cómo cambian estos LEDs, con lo cual estamos haciendo la simulación de nuestro motor de DC. En estos momentos tenemos que los transistores externos se encuentran en saturación, están conduciendo la corriente, entonces el sentido de la corriente es en este sentido. Vamos a cambiar ahora. ¿Vieron? Ahora cambió la posición del interruptor y también cambió el sentido de estos LEDs. Ahora cambiaron. Veamos nuevamente. Voy a hacerlo repetidamente. 1, 2, 3, 4, 5. Como ustedes pudieron ver, en cada intercambio del interruptor también se cambiaban el indicativo luminoso de este LED, lo cual nos está ayudando a confirmar que el sentido de la corriente cambia, es decir, la polarización con la cual se está alimentando este circuito. Pues bien, ¿cómo vamos a hacer este circuito? Vamos a trabajar entonces con 4 transistores de potencia, los cuales hemos seleccionado y los presentamos a continuación. El transistor seleccionado es un TIP 120, que es un transistor de potencia configurado como switch. Aquí vemos cuál es su configuración interna, que es una configuración Darlington, lo que nos permite manejar corrientes muchísimo más altas. Este tiene un empaquetado o una presentación TO220, como ya se había manejado en el proyecto de una fuente variable. Su configuración es terminal 1 base, terminal 2 colector, terminal 3 emisor.
que coincide con este diagrama esquemático. Las características eléctricas con las cuales trabaja este transistor son las siguientes. Vemos en esta tabla cuáles son sus características. El voltaje máximo entre colector y emisor. Para el tip 120 es de 60 voltios, para el tip 121 80, para el tip 122 100 voltios. El que estamos seleccionando es el 120 con 60 voltios, que es más que suficiente. La corriente de corte es de 0.5 mA, bastante buena. La corriente de colector base de 0.2 mA, también bastante buena. Y tiene una ganancia base emisor de 1000 veces, lo que es muchísimo para lo que podemos estar trabajando. Además, la corriente máxima que puede estar soportando este transistor es de 5 amperes. Nuevamente les comento que esta corriente es muy alta, en exceso para lo que nosotros podemos estar trabajando para nuestros motores de DC. Entonces podemos considerar ciertos parámetros para controlar mejor el diseño. El parámetro principal que nosotros vamos a cuidar entonces es el ancho de la pista, para que de esa manera podamos trabajar la corriente suficiente. Habíamos comentado que la corriente que se necesita, o la corriente máxima que puede trabajar el tip 120 es de 5 amperes. Aquí tenemos en nuestra tabla que para trabajar con 6 amperes el ancho de la pista debe de ser de 3.75 milímetros, pero es demasiada corriente la que es 6 amperes. Entonces vamos a considerar una corriente máxima de 2 amperes para que podamos trabajar con un ancho de pista de 1.25 milímetros. Pasemos nuevamente a ver nuestro esquemático y a construir el circuito impreso para este controlador bidireccional de motor de corriente directa. Aquí tenemos el esquemático de nuestro circuito y además ya tenemos preparado los componentes con los cuales vamos a estar trabajando. Los describimos: un interruptor para poder encender todo el circuito, otro interruptor para poder controlar el sentido de giro, este conector el cual va a recibir la alimentación. También tenemos 4 resistencias que en nuestro diagrama esquemático no están, pero es en ocasiones prudente poner resistencia. Ustedes pueden elegir determinar esta resistencia de base para también controlar la corriente de base multiplicada por el factor de ganancia, para que de esa manera sepan cuál va a ser la corriente de colector o emisor con la cual van a estar trabajando. Tenemos aquí el footprint de nuestro TO220, que es el tipo de empaquetado con el cual vamos a estar trabajando nuestro tip 121. Y por último, este otro conector, el cual va a permitir que se conecte el motor de corriente directa. Pues bien, si empezamos a tirar ciertas líneas, seleccionamos para tirar líneas y primeramente voy a asignar el tipo de ancho de pista con el cual voy a trabajar. Clic derecho, ancho 1.2, correcto, y ahora ya podemos empezar a tirar líneas. Primero la alimentación, lo voy a conectar hacia el interruptor. Ahí está. Del interruptor lo voy a llevar al siguiente interruptor, que me permite controlar el sentido de giro del motor de DC. Y de ahí vamos a tener 2 transistores que controlen un sentido y otros 2 transistores que controlen al otro sentido. Entonces voy a tirar la siguiente línea, lo cual nos permite hacer las primeras conexiones para este circuito impreso, que va a fungir como el controlador de motor en DC. Lo que estoy haciendo es tirando las líneas que corresponden a la activación de cada uno de cada transistor o de cada par de transistores, el cual controla el giro del motor. Siendo entonces podemos seguir avanzando con cada una de las líneas.
Este vendría siendo ya el circuito terminado, donde ya todo está conectado. Sin embargo, nos está haciendo falta hacer dos conexiones adicionales: la tierra de este par de transistores y la alimentación de este par de transistores. En este diagrama estamos trabajando en la parte inferior, es decir, en la parte de abajo de nuestro PCB, donde se encuentra todo el cobre. Entonces, de este punto, que es la tierra, lo voy a llevar a su conexión, el cual lo voy a transferir entre estos dos puntos donde se conecta el motor, que pase limpiamente, y cierro el circuito llevándolo a este otro punto de tierra. Para lo que es la alimentación de este par de transistores, pues entonces llevo este punto, seguimos avanzando, y listo, de tal manera que ya tenemos completo el circuito. Aquí, como pueden ver, se cerró el circuito en tierra haciendo este rodeo. Pero ¿qué otra opción podríamos tener? Podríamos haber puesto un puente entre estos dos puntos. ¿Cómo vamos a lograr ese puente? Voy a poner una copia de este mismo circuito en la parte inferior. Vamos a verlo. Ah, caray, este es el inferior. Pues vamos a ver el superior. Aquí selecciono las donitas. Voy a poner una donita aquí y otra donita en este extremo. Correcto. Voy a seguir alimentando mi circuito como lo hicimos en el anterior. Hago la unión entre esta terminal con esta donita y esta terminal con esta otra donita. Y ahora voy a cambiar la cara del layout ahora a top. Como ven, cambia el color. Seguimos trabajando y aquí tiro esta línea. Le decimos que sí y listo. En vez de que la parte de tierra de este transistor dé la vuelta por este lado, puedo elegir utilizar la otra cara de cobre o poner un puente. De esa manera no es necesario hacer todo el trazo para girar lo que es el trazo de tierra. Veamos cuánto mediría este circuito impreso. Seleccionamos dibujo, vamos a trabajar en la parte bottom, y listo. Ahí estaríamos limitando las dimensiones físicas de nuestro circuito impreso. Ahora vamos a hacer la medición. Utilizamos la reglita y estaría trabajando con un largo de 5.2 centímetros por un alto o un ancho de, vamos a tomarlo de aquí, 2.6 centímetros. Entonces 5.2 centímetros por 2.5 nos estaría dando 12 centímetros cuadrados. Si esto lo multiplicamos por cerrar números a 3 pesos por centímetro cuadrado, sería entonces alrededor
de 25 pesos la fabricación de este circuito impreso. Con esto hemos terminado este proyecto para ustedes. Espero que les haya resultado de interés y recuerden que Protofast está para servirle y realizar los prototipos de circuitos impresos que ustedes tengan. Buen día.